Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Viernes 22 de febrero del año 2019. Estamos finalizando una semana en la cual hemos dedicado a abordar diferentes asuntos de la realidad política de nuestro país, actividades de los partidos políticos, posicionamientos que se han dado en función de los resultados electorales y demás elementos. Y lo vamos a hacer en esta primera parte planteándonos esta pregunta. ¿Hay renovación en el partido Arena en función de las declaraciones y posicionamientos que han brindado algunos de sus diputados, la reacción que ha brindado también de la Comisión Política y del COENA? También ayer que hubo una conferencia de prensa del presidente del COENA, Mauricio Interiano, en función con un grupo de diputados y diputadas en la cual van a presentar unas piezas de correspondencia, unas solicitudes en Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Milena Mayorga, diputada del Grupo Parlamentario de Arena, y también recibimos a Arturo Simeón Magaña, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. Buenos días, bienvenidos a República. Diputada, bienvenida. Buenos días, es un placer para mí dirigirme al salvadoreño a través de este prestigioso canal, Canal 33, y estamos a la orden. Gracias por tomar la invitación. Diputado Magaña, también bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto para mí estar acá, Canal 33. Saludos a los salvadoreños, un abrazo a los ahuachapanecos. Gracias por tomar la invitación y bueno, vamos a platicar diferentes aspectos. Han estado en el ejercicio de la discusión pública en los últimos días y quiero empezar con esto, diputada Mayorga, porque ayer hubo una conferencia de prensa en la cual estaba el presidente del COENA, Mauricio Interiano, con un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en la cual ellos presentaron o formularon la presentación de dos piezas de correspondencia. Una que está vinculada a solicitar la reorientación de 50 millones de dólares a educación y el otro es solicitar el incremento al FODES. Para iniciar, ¿usted comparte estas propuestas que ha formulado el Partido Arena y un poco va en sintonía o es una reacción que tienen en función de las propuestas o solicitud que ustedes acompañaron hace unos días atrás del presidente electo, Nayib Bukele? Por supuesto que las comparto, todo aquello que vaya en beneficio de la gran mayoría y sobre todo de las escuelas es algo sumamente positivo. Lo que sí siento que es una reacción quizás tardía, un día jueves, luego de que el sábado se nos tirara prácticamente la propuesta de reorientar 16 millones de dólares para infraestructura escolar. Por lo tanto, esto me deja a mí una interrogante. Necesitamos un equipo como más moderno y asesores que no sean los mismos de siempre, porque entonces la dinámica de nuestro partido no se va a actualizar. Aplaudo que la tónica vaya encaminada a la educación, porque como madre de familia lo he venido diciendo, a mí me parte el corazón cuando veo instalaciones educativas sin techo, sin pisos. Viene ahorita la temporada de invierno, ayer incluso lloviznó, y esas escuelas realmente van a ser un lodazal, los baños no sirven. Así que 70% de la infraestructura está en pésimas condiciones. No tienen bibliotecas, no tienen internet, no tienen computadoras, los materiales didácticos desde el 2009 no se renueva. Así que tenemos que encaminarnos hacia el tema de la educación, hay que apostarle al futuro. El tema de la reorientación también de 50 millones me parece muy factible, muy viable. Y nosotros siempre en la línea legislativa hemos querido aumentar el presupuesto para educación y la meta es llegar a un 6% para podernos comparar con países como Costa Rica, para no irnos muy lejos. Así que yo lo aplaudo, sin embargo, sí creo que fue muy tarde. Una interpretación que se puede dar de esto, diputado Magaña, es... ¿Esto fue, como menciona la diputada Mayorga, muy tarde o más bien es una reacción en función de los acontecimientos que se derivan del respaldo que brindaron 4 diputados del Partido Arena a una solicitud que brindó en este caso o que remitió a través de la iniciativa de ley de varios diputados el presidente electo? Entonces el punto es, más bien es algo reactivo que está haciendo el partido en función de esto, porque la pregunta derivada puede ser, ¿por qué no se hizo cuando se estaba formulando el presupuesto 2019? Ahora se pide una reorientación cuando ya el presupuesto se está echando a andar y ha sido acordado por los partidos políticos. Sí, a ver, nosotros como partido siempre hemos tratado de impulsar, y una de las agendas básicas que hemos tenido como primordiales es el tema de la educación. Hace 2-3 meses gestionamos cada diputado a través de la fracción una cantidad. Por este servidor llevó $154,000 en inversión de infraestructura al departamento de Ahuachapán. Milena llevó su cantidad respectiva y así hicimos que el Ministerio de Educación invirtiera en las escuelas que estos servidores habían presentado como sugerencia a invertir en infraestructura. Es decir, hemos estado trabajando.
La propuesta que el partido hace, la propuesta que nosotros hacemos es reorientar 50 millones de dólares del gobierno central a invertir en infraestructura. Esa es una propuesta que ya teníamos nosotros desde varias semanas atrás. La segunda propuesta fue del 8 al 10% del FODES, que es un tema que se ha venido trabajando desde la Comisión de Asuntos Municipales desde varios meses atrás. Podría atreverme a decir de varios años, que era un tema que había estado en debate con todas las fuerzas políticas. Pero si algo tiene sentido es lo que Milena menciona. Estábamos sobre el 5.º día de la propuesta que había hecho el presidente. Hay grandes comunicadores, estrategas políticos que han argumentado a lo largo y ancho de diferentes medios de comunicación y a lo largo y ancho de estos 5 días, 6 días de coyuntura sobre este tema, que era una estrategia política del presidente. ¿Ok? Supongamos que era una estrategia política del presidente para desviar la atención. Ok, perfecto. Y entonces hago una pregunta: ¿el COENA tiene realmente la capacidad estratégica para luchar contra la nueva era de cómo hacer política? Yo creo que no. Y este es un tema definitivo. Nosotros estamos claros que Arena lo tenemos que reconstruir. Nosotros estamos claros que Arena la tenemos que reinventar. Arena fue, es y seguirá siendo la casa de nosotros. Este servidor fue arenero. Tengo 26 años de edad y siempre en broma menciono, tengo 26 años, 9 meses de ser arenero y pretendo seguir siendo arenero. Pero entonces cuando tú quieres a tu casa, como que la quieres pintar, la quieres remodelar, la quieres reestructurar para que sea más confortable para los amigos que van a llegar a visitar tu casa, para que tú puedas vivir más en comodidad. En este caso necesitamos un partido Arena mucho más reestructurado. ¿Para qué? Para que sea más cómodo y más atractivo para los salvadoreños para participar en él. Necesitamos una Arena mucho más reestructurada, mucho más innovadora, mucho más capaz de generar diálogos y consensos. ¿Para qué? Para que todos los que seamos areneros nos sintamos más cómodos y jamás vuelva a pasar lo que pasó. Perdimos casi 500,000 votos, bueno, más. Estamos hablando de que 800,000 votos para 1.400.000 votos que sacó el doctor Quijano en la elección pasada, hemos perdido 600 y tanto de miles de votos. Y eso, discúlpame, pero eso no es culpa de los 800,000 areneros que votamos, eso es culpa de 12 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional. Aquí hay que buscar, es que el doctor Javier Simán mencionaba en un tuit, si buscamos un culpable, vamos a vernos al espejo. Si buscamos un líder, vamos a vernos al espejo. Me parece una posición bastante atractiva, vea, para, digamos, pero que se aparten los dos y de ahí todos vamos a buscarnos al espejo. Milena compartió y hizo su esfuerzo para que la fórmula ganara, este servidor igualmente. Milena cometió más de algún error, es ser humano, este servidor igualmente cometió algún error, pero los errores estratégicos nosotros ni... Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto, Carlos? Porque una vez más caímos en que 5 días después teníamos respuesta estratégica a la posición del presidente. Y un partido de avanzada no tiene que tener respuesta a los 10 minutos, tenemos que ir un paso adelante. ¿Por qué no nosotros nos opusimos desde antes al tema de los 32 millones para la inversión en el edificio legislativo? En el edificio. Si cuando este servidor habla, aunque yo diga, es que esto es a nivel personal, pues yo soy diputado de Arena, entonces yo soy funcionario de Arena, entonces al final aquí que venga un servidor a decir, miren, invertamos $1.000 millones en un edificio, o 32 millones de dólares, eso habla por Arena. Aquí no se trata, es que esto es a nivel personal, no, hombre, si al final se pasan llevando la buena imagen del partido. Entonces yo creo importante que la nueva dirigencia que venga tenga una filosofía estratégica mucho más apegada a los nuevos tiempos y mucho más eficaz y mucho más inteligente de poder reaccionar y mucho más inteligente que antes de que no tengamos necesidad de reaccionar, que vayamos un paso adelante. Vamos a hablar en los siguientes espacios, en los siguientes segmentos de la entrevista un poco sobre qué elementos consideran ustedes que deben de marcar la reconstrucción del partido Arena, el tema de la configuración de sus instancias de toma de decisiones. Antes de irme a la pausa, le pregunto, diputada Mayorga, ayer estuvo con nosotros en este espacio de entrevista Rolando Alvarenga, que es el vicepresidente de Ideología
del Partido Arena. Y él mencionaba, porque le consultábamos sobre este caso, el posicionamiento que habían dado 4 diputados ante la propuesta, ya de lo que ya se ha discutido. Pero él mencionaba, hay que hacer un contraste entre los discursos con las motivaciones. O sea, se refería a cuál es la motivación que persiguen los 4 diputados en función de esta Carlos, decisión. Imagínate lo que te está diciendo el vicepresidente de Ideología. Ajá. Señor vicepresidente Rolando Alvarenga, la motivación de nosotros 4 diputados es servirle al país, invertir en educación y hablar de futuro. Usted es el vicepresidente de Ideología, no creo que tenga... ¿Cuál sería la palabra? No creo que no tenga ¿Criterio? el entendimiento de que eso es lo que le convenía al país. Y como vicepresidente de Ideología, primero como ciudadano y segundo como vicepresidente de Ideología, señor Rolando Alvarenga, no tenía, usted fue el encargado de comunicaciones del grupo de la campaña, no tenía usted una estrategia comunicacional para el tema, reaccionamos 5 días tarde. Es que cambiemos Arena, hombre, cambiemos Arena, amamos a Arena, y esa, señor vicepresidente, es la verdadera... tenemos 2 motivaciones, servirle al país, 1, y a nivel político interno, cambiar el partido, cambiar la dirigencia y que ese tipo de cosas no se vuelvan a dar. Es decir, nosotros no tenemos por qué andar criticando o andar dando posturas indirectas, ¿ya? Mucho más si viene del señor vicepresidente de Ideología de nuestro partido, lo que... Pero bueno, perdón, Milena, quería... Sí. Yo a Rolando lo estimo mucho, pero sin embargo creo que, bueno, él fue jefe de fracción, tuvo su tiempo en política, y yo soy de la forma de pensar que la única motivación que nosotros tenemos es servirle al pueblo salvadoreño. Quizás somos muy idealistas de cómo queremos hacer la nueva dinámica en la política salvadoreña. Nosotros entendemos la coyuntura, y los tiempos han cambiado, la comunicación ha cambiado, hay que aprender a leer, hay que aprender a escuchar las tendencias, lo que se está hablando. Y el pueblo salvadoreño lamentablemente no entiende la necesidad de un edificio de 32 millones de dólares. Yo digo necesidad porque la infraestructura está dañada. Yo tengo mi oficina en la 4ª planta, está en medio de ese edificio que está arruinado. Otros colegas están en otro edificio que está en mejores condiciones. Por lo tanto, sí considero que debemos de construir ese edificio. Bueno, ya tenemos que evacuar, ya hay un periodo de 60 días que nos han dado para evacuar, pero esto, como decía aquí mi colega diputado, quizás la gente lo que no percibe es el deseo de transformar las cosas, la buena voluntad de decir, si se puede reorientar 16 millones para educación, excelente, hagámoslo, si técnicamente se puede. El día de ayer vimos que no hay voluntad política, sí había una vía para poderlo efectuar, quizás no fue la primera propuesta que se hizo, el día de ayer fueron 2 piezas nuevas, pero sí se puede. Pero el tema acá era educación o un edificio de lujo. La población quiere una respuesta y para nosotros es muy difícil quedarnos callados y acuerpar el tema de un edificio de 32 millones de dólares, aunque quizás eso es lo que vale o se han proyectado que quieren que valga. El mensaje debe ser mucho más claro y contundente. Primero El Salvador, primero las necesidades del Salvador, y esa es la verdadera motivación. Al final a mí me cuesta quedarme callada cuando veo que sale el presidente de la Asamblea dando una postura y él es parte de la fracción, no había un lineamiento de la fracción de cuál iba a ser nuestra estrategia. Al final creo que 4 estábamos en sintonía de decir, pues si se puede reorientar, yo doy los votos, nos acomodamos a elevar un edificio con 16 millones de dólares, que yo he visto que en zonas de alta plusvalía, como La Mascota, San Benito, han hecho edificios modernos con un gran equipamiento por menos valor. Entonces, las cifras a veces como que no le cuadran a la población. Debo de hacer una pausa. Al regresar ampliamos estos temas y también desde su perspectiva qué elementos marcan la reestructuración en el Partido Arena. Regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco de la renovación en el Partido Arena. Esa pregunta nos formulamos y están acá acompañándonos para darle respuesta a ese interrogante los diputados Milena Mayorga y Arturo Simeón Magaña del grupo parlamentario de Arena. Otro de los asuntos es, ayer hablábamos con Rolando Alvarenga y él nos mencionaba lo siguiente, diputado Magaña, mencionaba que tenían una preocupación porque tenían indicios o tenían una sospecha o una preocupación de que esto que ocurrió con la situación que ustedes participaron podría ser o podría darse una muestra que algo que ocurrió cuando fue la salida de aquella cantidad de diputados que conformaron Gana. Entonces le genera una preocupación sobre esto. ¿Esta preocupación es fundamentada que tiene el señor Alvarenga o no, diputado? Sí, yo creo que es fundamentada en la forma pasada de ver las cosas, como se hacían antes. Es decir, él viene de una era de participar en política de 20 años para acá, entonces como que no ha entendido que las cosas han cambiado, no ha entendido que la forma de hacer política ha cambiado. Antes se generaba lo que era el voto diferenciado como un indicio de transfugismo. Hoy debe ser entendido que el voto diferenciado responde a criterios personales de los diputados. Nosotros somos areneros, fuimos elegidos por Arena, pero tenemos nuestra forma de pensar. Eso es un tema. Otro tema, hablar de voto diferenciado cuando ni siquiera había una posición de fracción, tal vez el doctor Quijano era el que iba a tener el voto diferenciado. Al final habría que valorar ese tema. Teníamos la postura del general Vargas y la postura del diputado Correa, que no era una postura ni blanco ni negro. Es decir, ellos tenían una propuesta alternativa a lo que estos servidores proponían, que era respaldar la propuesta del presidente versus la propuesta del doctor Quijano. Yo a esto le llamaría democracia interna, yo a esto le llamaría transparencia y libertad de expresión. Cuando tenés al vicepresidente del partido dudando de lo correcto que es apoyar escuelas, de lo correcto que es, digamos, de lo lógico, de lo positivo que es que exista una diversidad de criterios dentro de la fracción, estamos claros entonces que él no está, digamos, listo para seguir en esto. Yo siempre he dicho, ellos ya llegan hasta septiembre y gracias a Dios, porque esto es el momento de darle un giro al partido. Yo, por mí le hubiéramos dado el giro ya. Veamos la parte lógica, la parte legal, técnica, interna del partido, si es viable hacer un llamado a la elección interna lo más pronto posible para que este COENA se aparte. Porque por ese tipo de posiciones es que perdimos. Hay un asunto acá, y retomando esta idea que tiene que ver con la práctica y en el ejercicio de la Asamblea Legislativa, diputada Mayorga, se mencionaba que los diputados que promovieron esta iniciativa o apoyaron esta iniciativa debían haber consultado antes a la jefatura de fracción o a la fracción en la Asamblea Legislativa. Le consulto lo siguiente, ¿es así el proceder? Es decir, cada vez que ustedes van a solicitar una pieza de correspondencia, una iniciativa de ley o que llevan una discusión en la Asamblea Legislativa, ¿deben de consultarlo todo con la jefatura de fracción? ¿O ustedes, digamos, bajo el criterio de los temas que ustedes trabajan, lo presentan, lo proponen y luego lo exponen a sus compañeros de fracción y sigue la discusión en la comisión pertinente? ¿Cómo procede eso, diputada? Pues debería de ser que completamente nosotros tengamos la libertad de poder dar la iniciativa de ley a las piezas que nosotros consideremos correctas según nuestra línea de trabajo, pero hay una línea de trabajo grupal y quizás ese es el miedo de que nosotros nos salgamos, nos apartemos, y para mí es frustrante y fue parte del detonante de que explotó mi enojo en el sentido de bloquear propuestas que se sometan a la votación de la fracción cuando no he visto que a nadie más se le haga. Entonces es parte de una dinámica que está prácticamente violando el artículo 125 de la Constitución, ¿verdad? No te pueden a ti obligar a hacer o no hacer. Entonces, esta dinámica es la que el pueblo salvadoreño está queriendo que se rompa y nosotros al contrario estamos ayudando a la nueva dinámica de la democracia salvadoreña. Se conoce la polarización de los partidos políticos tradicionales. El día de ayer recibimos al canciller de la República y el pleito siempre fue entre Arena y el FMLN. O sea, al final ideológico. Y la gente sabe que la ideología no le está resolviendo sus problemas. Ya vio que sigue el índice de pobreza, siguen los índices de delincuencia, de desempleo, entre otros. Por lo tanto, y cada uno tiene su agenda. En lo personal, el tema del medio ambiente, el tema de los plásticos, a mí me lo han bloqueado mucho porque es un sector fuerte en el país y sobre todo que son también los que siempre están aportando al partido. Por lo tanto, ese fue una bomba. El sector ahora también de la pirotecnia. Es decir, es sensible hablar de estos temas, pero nosotros nos tenemos que deber a la población y no a sectores.
porque al final, si no, se pierde la mística de cómo nació el Partido Arena, que nació de diferentes sectores, y no nos podemos nada más enfrascar en el sector o profesional o empresarial. ¿Usted considera, diputada Mayorga, por lo que me describes, que los intereses económicos o sectores muy fuertes financistas afectan o coartan la agenda de trabajo en la Asamblea Legislativa, por lo que usted me describe? A mi juicio, yo considero que sí. Es decir, hay temas sensibles, hay temas que mejor ni se tocan ni se abordan. Por ejemplo. Yo ya te mencioné el medio ambiente, por ejemplo, es un tema clave. No hemos visto un partido que realmente ponga propuestas que sean como viables. El tema del transporte público, y yo cuando menciono el subsidio voté en contra, pero quiero aclararlo, que es para que el subsidio le vaya a la población, que el subsidio esté dirigido a los estudiantes, a los de la tercera edad, o sea, a la familia, qué sé yo, que haya un mecanismo, pero ya no más al transporte público, porque hemos visto que el transporte no mejora, que no está en las condiciones que debería de estar. Pero es un tema quisquilloso, es un tema hasta peligroso, diría yo. Y la verdad es que el ver caras largas cuando uno vota diferenciado es difícil, pero es la dinámica que nosotros nos tenemos que exponer. Y bueno, yo el día de ayer también sumé mi voto a la iniciativa de derogar ese decreto de $32 millones del 2015, y también sumé mi voto a poder renegociar por medio de un recomendable al presidente Sánchez Serén. Es decir, esa es mi visión y no por eso me estoy yendo al Partido Arena. Al contrario, yo creo que la gente lo ve bien, me ha felicitado. Mire, que es difícil, es bien fácil en las redes, pero difícil es que yo estoy comiendo en un restaurante, tomándome un café y alguien se me aproxima, me da la mano y me dice buen trabajo. Porque romper ese hielo de repente a uno le tienen como miedo, ¿verdad? Se ve uno de repente como inaccesible, pero que 10 personas en un solo día me hayan manifestado su respaldo, su apoyo, su cariño, no se diga los conocidos en el WhatsApp, es porque quieren una arena diferente, ya no quieren un partido vertical, totalitario, de línea, sino la dinámica que debería de haber una democracia. Hay colegas con los que podemos trabajar perfectamente, otros que tenemos diferencias en planteamientos, o de forma o de fondo, pero lo importante es que nos vean que sí, realmente queremos una dinámica democrática dentro de un partido político. Ya vimos que dos personas muy valiosas como Juan Valiente y Johnny Wright se tuvieron que separar porque tenían otra visión de cómo hacer la política. Hoy venimos nosotros 4. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está mandando a la población? Se va a permitir una verdadera renovación, porque la renovación no es de rostros ni de generaciones. Ya vimos Bernie Sanders en Estados Unidos. Él conecta muy bien con la población, con los jóvenes, sobre todo con los millennials. Su mensaje es muy atinado a los problemas que ellos están padeciendo. Entonces, no es de generación y no es de rostros, es de posturas, de actitudes. Hay un aspecto acá, y si les parece, vamos de lleno al tema de renovación en lo que resta de este bloque, y el siguiente, diputado Magaña, es ¿quiénes marcarían, y bajo su perspectiva, si tiene nombres y perfiles, quiénes marcarían la renovación en el partido? O lo planteo de esta manera: ¿usted estaría interesado de formular una planilla para hacer el proceso de elección de nuevas instancias de dirección en el Partido Arena? No, definitivamente que no estaría interesado. Yo sí estoy interesado, más que en apoyar nombres, apoyar ideas. Dentro de las ideas que nosotros andamos promoviendo es que exista libertad de expresión dentro de la fracción, es decir, libertad de decisión, que la hay, pero debería de expandirse cada vez más. Esto es un tema que los salvadoreños ven bien, que nosotros tengamos nuestro propio criterio al momento de legislar. Un tema, nosotros lo que andamos haciendo es apoyando ideas como, por ejemplo, una dirigencia nueva, una dirigencia que conecte con la gente, una dirigencia que promueva medidas que realmente conecten con la gente. Por ejemplo, ayer, la medida que el presidente interiano presentó me parece acertada, pero en tiempo desacertada, 5 días tarde, sobre el 5.º día tarde. Entonces necesitamos una dirigencia más activa, una dirigencia más capaz que deje la política reaccionaria y pasemos a la política propositiva. Nosotros como partido no teníamos que estar pegados a la agenda, no podemos estar pegados a la agenda del presidente. Desde el 3 de febrero nosotros hemos sido reaccionarios a las posiciones en algunos momentos populistas de Nayib Bukele. Y eso no puede ser, y eso no puede seguir pasando. Entonces yo creo que tenemos que reconstruir el partido, porque hay algunos sabios dentro del partido que argumentan que el voto duro existe, que Arena va a seguir siendo fuerza, y de hecho sí, pero cada vez menos votos.
Y duro blandito, un voto duro blandito. No, y sí, y esto es una suma de tanta cosa que se ha venido dando. Entonces yo creo importante que no estoy hablando de que regrese el presidente Velado, no se me vaya a entender, pero debemos de reestructurar para retomar el camino de la renovación que nos dejó Jorge Velado y Edwin Zamora desde aquel 5º Congreso que se dio. Pero para usted, diputado, ahí, digamos, lo voy a poner así, me dice, tal vez usted no esté interesado en presentar planillas o estar en un proceso de dirección, en una instancia de dirección, pero identifica liderazgos en el partido de hombres y mujeres sin que duda, puedan asumir. ¿Quiénes para usted, para Arturo Magaña, quiénes son? Hay muchos liderazgos, pero te soy bien sincero, Carlos, personalmente ellos me han hasta solicitado no mencionar nombres porque es bien complicado para la posición política, pero de que hay nombres y hay liderazgos dentro de Arena, hay varios, y hay bastantes. Y esa es la riqueza que tiene el partido, que diferentes posiciones, diferentes liderazgos. Nosotros creemos también que el tema de una planilla plural, es importante, porque entonces la ganadora de un proceso interno transparente, y los últimos 2 procesos internos no han sido del todo transparentes, han existido 3 procesos internos. Sí. El primer proceso, donde tuvimos la elección del COENA, del presidente interiano, me pareció que un proceso sumamente transparente, manejado por en aquel momento presidente Jorge Velado. Luego los 2 procesos que han manejado este COENA ha dejado en algunos temas mucho que desear, te lo digo personalmente. Sobre las precandidaturas. Sobre las precandidaturas, yo participé, entonces no queremos que controlen el tema o que tengan injerencia en el tema. La Comisión Nacional Electoral juega un rol sumamente positivo, pero creemos, como te decía, que debería de existir esta capacidad de que el COENA se conforme pluralmente por la planilla ganadora, pues algunos espacios, las planillas de segundo, tercero, cuarto, qué sé yo, no sabemos cuántas planillas, ojalá sean bastantes, porque no es el proceso interno lo que genera división en un partido, sino es un proceso interno viciado lo que genera división. Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regresar ampliemos más estos temas de la renovación en el partido Arena. Regresamos. Último bloque de esta primera parte de República. Hablamos de la renovación en el partido Arena. Nos hemos formulado esta pregunta y nos han dado sus posicionamientos sobre ello los diputados Milena Mayorga y Arturo Simeón Magaña, del Grupo Parlamentario de Arena. Otro aspecto acá, diputada Mayorga, es qué elementos marcan una renovación en el partido. No solo el tema de rostros ni el tema de ideas, también estamos hablando del tema de estructuras y manera en cómo operan los organismos en este caso. Por ejemplo, en el tema de los padrones electorales, es uno de los puntos, de los partidos políticos, y el otro es qué tanto debe existir en la representación de los organismos máximos del partido, como el COENA, la Comisión Política, o particularmente en el COENA, personas que ya tienen cargos de elección popular en las alcaldías o en los consejos municipales, en las diputaciones, en asamblea legislativa. ¿Usted considera que eso ayuda o afecta el ejercicio democrático del partido? Fíjate que yo presidir el COENA, se dice que realmente no se puede que alguien de cargo popular lo presida, ¿verdad? Según los estatutos, pero que sí sea parte de la planilla. Y yo ahora tengo mis dudas porque vemos, por ejemplo, colegas diputados que son parte de la dirigencia que tienen algunos privilegios y esto yo siento que no es como lo más correcto, porque están demasiado metidos en donde se toman las grandes decisiones y por lo tanto puede afectar a otros colegas diputados que están, digamos, trabajando. Así que sí sería de analizarlo. Por otra parte, también considero que el padrón electoral debería depurarse, de que inicie de cero, porque en las últimas elecciones se vio una gran preferencia de cómo se le daba a un candidato mucho más afiliaciones que a otro, o porque alcaldes tienen más afiliaciones que otros, porque diputados tienen mucha más gente afiliados que otros, porque han venido de otros procesos anteriores. Y eso te da un desequilibrio en el padrón electoral, así que debería de revisarse el mecanismo, sobre todo porque las divisiones que han venido en el partido han sido por esas elecciones internas. Y sobre todo la última fue clave para que se viera el atropello a las personas que no piensan igual.
Y esto es lo que se debe de renovar en el partido, porque nosotros siempre estamos peleando a favor de la democracia en el país y en el mundo, en el Estado de Derecho, en el sistema de libertades, pero lo tenemos que aplicar para dentro de la casa también, porque si no es un doble discurso. Por lo tanto, yo sí soy de la manera de pensar que esto se debe revisar para poder crear nuevamente como estabilidad o seguridad dentro de las bases y sobre todo empezar con una dinámica que yo les mencioné en una de las primeras reuniones que tuvimos entre la Copol y el COENA, de traer asesores internacionales que entiendan la coyuntura de la política moderna, para no ser reaccionarios y para saber además tener planes B para poder salir rápido, ¿verdad? Con propuestas, entre otros. Pero sí, primero reestructurar la forma de cómo está la dinámica interna del partido. Utilizó una palabra recién, diputada, es privilegios. ¿Qué tipo de privilegios y cómo se construyen esos privilegios a ciertas personas en instancia de dirección del partido? Mientras más cerca estás del COENA, o sea, tienes más privilegios, y si estás adentro del COENA, todavía más. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me han criticado a mí por haber dicho que iba a apoyar la orientación de 16 millones y porque firmé una pieza? O porque voté el día de ayer. Criticada tremendamente y señalada como traidora. Pero no es el mismo trato con el alcalde que tiene al hermano de Nayib Bukele dentro de la alcaldía presidiendo los deportes. Y entonces es algo que uno no entiende. El hermano de Nayib Bukele, Yamil Bukele, está en la alcaldía de San Salvador. Pero yo no puedo votar bajo mi criterio de algo que yo creo que es razonable para el pueblo salvadoreño. ¿Es esa una diferencia o no es una diferencia? Para mí es clave para ver que el trato es desigual. Es nada más un ejemplo, entre otros. Hay otro asunto acá, por ejemplo, y le consulto, diputado Magaña, es el Partido Arena también recomponer aspectos que son conocidos más por carácter simbólicos. Aquí hemos tenido posicionamientos y lo hablábamos también con Rolando Alvarenga, si hay temas de símbolos y nociones que ya deben cambiarse en función de los tiempos, pensando, como usted mencionaba y como ha mencionado también la diputada Mayorga, comunicación a otros segmentos, a otros grupos. Es decir, ya se puede poner en discusión un tema, la simbología, las marchas, y hasta los temas mismos. ¿Ustedes consideran que eso también debe ser parte de una renovación para refrescar al partido? Yo creo que eso habla mucho, el tema de la marcha particularmente es un tema muy personal del partido, muy de mística del partido. O sea, eso es como cambiar el himno nacional porque no estamos en guerra o porque hay un sistema democrático. Es decir, yo creo que el tema de la Guerra Fría, en el contexto en el cual Arena nace, claramente estamos todos en la sintonía de que ya está aparte, pero la marcha y nuestra mística, nuestros símbolos, nuestra forma de cómo comprender lo que significa ser areneros, eso jamás debería de ser cambiado. Lo único es que es un tema de comunicaciones, porque imagínate que el FMLN, por puro tema de estrategia política, gana con el presidente prófugo Mauricio Funes, cuando estamos claros que en aquel momento el FMLN y hoy sigue siendo el partido más desfasado quizás de Centroamérica, desde su forma de ver las cosas, quizás de Latinoamérica. Pero es un tema de comunicación, es un tema de propuestas, es un tema de cómo conectar con la gente, es un tema de ver las cosas diferentes, es un tema de tener más capacidad, te insisto, no reaccionar 5 días a la propuesta del presidente. Y yo sí creo importante que renovemos Arena, y cuando hablamos de renovar Arena, hablamos de renovar la visión de cómo dirigir Arena. La visión de, por ejemplo, el tema del padrón electoral, que también es un tema que hay que revisar. Deberíamos de hablar de avanzada ya en la Asamblea Legislativa y analizar la propuesta y la viabilidad de que los padrones electorales internos de los partidos los maneje directamente el Tribunal Supremo Electoral, y que sea el Tribunal Supremo Electoral el ente que maneje los procesos internos. Como te decía, en estas últimas 2 elecciones como que había un peso y un contrapeso dentro del partido. Por un lado tenías a un COENA tratando de inclinar la balanza para los candidatos favoritos, estamos hablando de la de diputados y alcaldes. Por un lado tenías a un COENA tratando de inclinar la balanza y cargando los dados para un candidato en específico, hablando de las presidenciales, y por otro lado tenías a la Comisión Nacional Electoral tratando de hacer las cosas lo más transparente posible, lo más ético y lo más apegado a derecho posible.
pero el padrón electoral no lo conforma la Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional Electoral solo juega una suerte de juez en el proceso interno. Ellos reciben el padrón, claro, y el padrón que ellos reciben es con el padrón que ellos trabajan. Ellos velan porque la persona, porque Arturo Magaña, empadronado en el documento que ellos están recibiendo, aparezca y tenga derecho a votar. Pero ¿y qué tal si Arturo Magaña se afilió un año antes y ya no aparece? La Comisión Nacional solo recibe. Entonces el tema del padrón no lo debería de manejar el COEN. ¿Cuáles son los riesgos, cerro con esto, cuáles son los riesgos, diputado Magaña, del control del padrón dentro de una sola instancia en un partido, y por qué se vuelve entonces necesario, en función de su propuesta, que esto lo coordine, lo maneje y ejerza Contraloría el Tribunal Supremo Electoral? Hay quienes argumentan que cuando el Tribunal Supremo Electoral entra a manejar los padrones electorales de los partidos, entonces ellos tienen acceso a quiénes son y quiénes no son areneros, o quiénes son y quiénes no pertenecen. En este caso hoy va a ser un gobierno diferente. Entonces, al final yo creo que eso ya es un tema de pasado. Pues si al final, ¿y quién no sabe que Arturo Magaña es arenero? ¿Quién no sabe? Usted, por ejemplo, tiene su propia forma de pensar, pero sus amigos íntimos, su grupo ya a estas alturas del partido debe de saber cuál es su forma o su inclinación. Eso es un tema de pasado, como te digo. Yo creo que tenemos que entender que los tiempos han cambiado, la forma de hacer política ha cambiado. Y yo te soy bien sincero, yo le tengo temor a que la nueva dirigencia sea una herencia de este COENA. Estamos claros y agradecidos con el rol que el COENA jugó. Son casi 5 años. Hay algunos que tienen más, como el presidente Interiano, juega un rol como presidente, pero participó también en aquella derrota del doctor Quijano. Él estuvo en el COENA. Pues entonces digo yo, puya, y si nos dejan herencia con algún nuevo COENA afín, entonces eso realmente sería lo peor que le podría pasar al partido. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Magaña, diputada Mayorga. Ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos encontremos más adelante en función del trabajo de la agenda legislativa, claro, las propuestas que ustedes tienen y la discusión que se genera también en el órgano legislativo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y quizás quisiera cerrar diciendo que es hora de contextualizar Arena, es hora de modernizarlo ante estos retos que ahora nos tiene, ¿verdad?, atados en la política nacional, y sobre todo que lo hagamos de una forma transparente y limpia, porque los ataques internos también se ven manifiestos a través de redes sociales y son obvios, y sobre todo cuando va dirigido a la integridad de una persona, como me ha sucedido a mí, sin el respaldo o la solidaridad ni siquiera del sector femenino. También algo que tenemos que trabajar duramente es en materia anticorrupción, y este es un reto que también tendrá la nueva dirigencia de Arena. Perfecto, gracias. Muchas gracias, diputado Magaña, también un gusto. Gracias, Carlos. Antes de despedirme, un mensaje claro al pueblo salvadoreño. Una de las dos propuestas básicas que vamos a impulsar, el tema de pensiones. La gente se está pensionando con 180, 150, $200 al mes, nadie come con eso, es un tema. El segundo tema, vamos a impulsar, este servidor va a impulsar que toda la deuda política de todos los partidos sea donada para invertir en cinco filiales de la Universidad de El Salvador. Una de esas esperamos que sea para Huachapán. Gracias, Carlos. Un saludo enorme a los salvadoreños, un abrazo para los aguachapanecos y que Dios bendiga a nuestro amado país. Muy bien, gracias a ustedes por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.